Zapatúa, no manches. Sí, ahí está. Vientos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esperemos que... Perdón por la tardanza, me tardé 5 minutitos. O creo que más, perdónenme. A ver, fíjate un poco más. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente. Digamos que hoy es el último... hacer más, ¿verdad? Porque hay mucho de qué hablar del diario, ¿verdad? Entonces, muy buenas noches, bienvenida Ignacia Méndez Hernández, gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos, agradezco mucho, muchísimas gracias, Pau, buenas noches, bienvenida, ya sabes, Pau, mándala en el grupo de matrimonios, por favor, manda ahí la invitación también. Gabriela Mata, muy buenas noches, bienvenida. Bienvenida, entonces pues vamos a iniciar. El día de hoy tenemos este cincelazo, es el cincelazo 855 del volumen 1, que dice así: necesitamos entrenarnos para soportar los sacrificios que la vida nos impone. Entonces, nuevamente, necesitamos entrenarnos, para soportar los sacrificios que la vida nos impone. Bueno, pues este es un cincelazo que el Padre Luis nos regala para todos nosotros el día de hoy, y pues hay que estar entrenando constantemente para soportar estos sacrificios. Bien, pues bueno, como les decía, hoy va a ser el último en vivo, que vamos a hablar de Santa Faustina. Hoy vamos a hablar precisamente del infierno, que muchas veces, e inclusive entre nosotros como seres humanos, negamos el infierno. Y pues vamos a ver que efectivamente el infierno sí existe, y Santa Faustina dejó por escrito lo que hay en el infierno. Vamos a ver los tormentos, pero antes de hablar del infierno, quiero hablar un poquito, tenemos que hablar del maligno, o sea, de Satanás. Él a lo largo de que el Señor se le manifestaba a Santa Faustina, pues también Satanás se manifestaba con ella. Y pues vamos a ver algunos numerales precisamente que tienen que ver con ello. Y pues bueno, vamos a iniciar también con un texto bíblico que pues ahorita mi señora esposa me va a ayudar a proclamarlo. Adelante, hija. Es del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 6 al 9. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 6. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no que con tus 2 manos y tus 2 pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que con tus 2 ojos seas arrojado al fuego del infierno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues bueno, este texto bíblico está fuerte. Pues bueno, todo lo que es nuestros sentidos que pueden ser motivos de tentación y de pecado. Y pues bueno, igual vamos a hablar, dice aquí el versículo 6, a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino.
Híjole, qué feo y uy, qué, qué exhortación nos hace el Señor. No, ¿cómo lo puedo decir, hija? Ayúdame. Pues que finalmente también nos los dice, versículo 7, que es muy malo, o sea, qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Pero asimismo no hay que tomar literal el que, bueno, que si con nuestra mano, si con nuestro pie vamos a mocharnos. No, simplemente que también es una invitación para analizar por dónde está entrando el pecado, por la vista, por las manos, por los pies quizá, ¿no? Y a esto, pues, en lugar de acordárnoslo literalmente, pues que lo hagamos, que corrijamos estos pecados en los que estamos cayendo con estas partes de nuestro cuerpo. Pero a su vez aquí, como nos dicen, ¿no? A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, pues no se refiere necesariamente solo y únicamente a los niños, sino también a aquellas personas que apenas están iniciando en la fe, a aquellos que apenas están conociendo de Dios. Y pues ahí viene para los que ya tenemos algún tiempecito formándonos, pues hay de nosotros que los hagamos caer en pecado. Y he allí pues esta invitación a estos temas sobre la misericordia, para precisamente, en lugar de invitarlos al pecado, pues mejor los invitemos a formarnos en nuestra fe. Entonces ya no les voy a invitar una cerveza a mis hermanos de comunidad. Nunca jamás. Digo, pues es que son las tentaciones, de repente llegan las tentaciones, ¿verdad? Entonces, pues no. De hecho, pues no les invito cervezas, ¿verdad? Entonces, bueno, es un chascarrillo. Bien, y precisamente, gracias, hija, gracias por tu aporte. Y miren, vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Por qué se habla de Satanás y el infierno? Pues es necesario saber, hay que conocer al enemigo también, porque pues a veces es el menos, del que menos se habla, ¿no? O inclusive la gente dice, ay, no hables de Satanás, no hables de Satanás, no lo invoques. Pues no es invocarlo, Ave María Purísima, no es invocarlo. Simplemente es conocer por dónde nos va a atacar. ¿Y dónde nos ataca? Pues a través de los sentidos. Y es como en la guerra, pues hay que conocer a nuestro enemigo, hay que saber cuáles son sus tácticas, hay que saber en qué es buenísimo. Por lo tanto, ahí estamos invitados a conocer también sobre el demonio. Así es, pero volvemos a insistir, no es por morbo, no es por invocarlo, simplemente, como lo dice mi esposa, es conocer cuáles son sus tácticas. Digo, y pues aquí, si está aquí mi cuñado, que es militar, pues bueno, hay que nos diga precisamente, ¿verdad? Qué es lo que tiene que hacer en la guerra, qué es lo que se hace, ¿no? Conocer al enemigo. Ahí sí nos comenta ahí mi cuñado, si está conectado, porque no sé, pues hay que nos escriba. Consuelo, muy buenas noches. Y ya saben, igual, ya es Conchita, mándenos igual un mensajito, un saludo, una duda, una pregunta, y con todo gusto, si podemos responderla, con todo gusto la vamos a responder. Bueno, fíjense, dice en el numeral 97, la fe queda expuesta al fuego. La lucha es dura, el alma hace esfuerzos, persevera junto a Dios con un acto de voluntad, con el permiso de Dios. Más adelante dice, Satanás sigue más adelante. La esperanza y el amor están puestos a prueba. Estas tentaciones son terribles. Dios sostiene al alma ocultamente. Ella no lo sabe, ya que de otra forma no podría resistir. Y Dios sabe lo que puede mandar al alma. El alma es tentada. El alma es tentada de incredulidad respecto a las verdades reveladas, a la falta de sinceridad frente al confesor. Aquí abro un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros no hemos, por ejemplo, en este camino de la evangelización,
¿Cuántos de nosotros no hemos sido tentados a el hecho de solamente decir, ay no, hoy no voy a misa? Ay no, hoy es reunión de nuestro ministerio, hoy no voy a la reunión, al fin voy el domingo. Bueno, es una piedra para todos nosotros, ¿verdad? Una pedrada. Pero ahí está, o sea, ahí está la tentación. Ahí empezamos, ¿no? Y como decíamos en un cincelazo anterior, pues el servicio a la comunidad nos va a enriquecer más, ¿no? Y no es para vanagloriarnos, no, simplemente es para glorificar a Dios. Entonces, y sí, efectivamente, ahorita lo podemos ver hoy en día, ¿no? Somos muchos los evangelizados aquí en el Centro Católico, pero pocos son los que realmente dicen sí al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de ir a misa de los evangelizados y no vamos? No vamos porque siempre ponemos algo de pretexto. Y como lo decía Santa Faustina, hay que respetar el tiempo de la oración. Y pues aquí esta es la invitación también para nosotros. Tenemos que respetar el tiempo de la oración. Y si vamos a ir a misa, hay que llegar temprano. No llegues a media misa, no llegues después del evangelio y comulgues. No, respeta los tiempos de oración. Y eso nos los enseñó también Santa Faustina. Ahora bien, dice ahí la presentación. Satanás le dice, mira, nadie te comprenderá. ¿Para qué hablar de todo esto? En sus oídos suenan las palabras de las cuales ella queda aterrorizada y le parece que las pronuncia contra Dios. Ve lo que no le gustaría ver, oye lo que no quiere oír, y es terrible no tener en tales momentos al confesor experto. Ella, o sea, Santa Faustina, soporta sola todo el peso, pero dentro de lo que está en su poder, debe buscar a un confesor bien informado, porque puede quebrarse bajo este peso, y ocurre con frecuencia que está al borde del abismo. Entonces, aquí Santa Faustina escucha estas palabras, ¿no? E inclusive hasta nosotros cuando vamos a confesarnos, ¿qué empieza a pasar en nuestra mente? Ay, no me voy a confesar. Híjole, no, es el Padre Roberto. No me voy a confesar porque el Padre Roberto me conoce. Bien, buenas noches, Arnulfo. El Padre Roberto me conoce y me da pena. ¿Qué tal si al rato lo dice en misa, ¿no? En la homilía. Tenemos esos pensamientos. Tenemos esos malos pensamientos. Bueno, aquí hago otro paréntesis. Arnulfo, un favorzote. En la guerra nos dicen, pues bueno, ustedes como militares, pues ¿qué es lo que se tiene que hacer para combatir al enemigo? Ay, regálanos un mensajito y ahorita lo leo. Por favor, Arnulfo. Bueno, es mi cuñado. Gracias. Entonces ahí la pregunta es, en la guerra, ¿qué es lo que se tiene que hacer para combatir al enemigo? Bien, entonces voy a continuar en lo que nos escribe ahí mi cuñado la respuesta. Bien. Entonces, como les decía, es importante que nosotros también cuando vayamos a la confesión no nos dé pena el hablar de nuestros pecados. Les digo, suele suceder esto, que nos da pena el decirle nuestros pecados, y más porque conocemos al sacerdote. Entonces, yo les invito a que no tengan miedo y pues lo digan, pero que tengan realmente una conciencia de que han pecado. Como lo dice aquí, lo iniciábamos con el texto bíblico. Si aquí en el versículo 8, por ejemplo, por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelo y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no que con tus 2 manos y tus 2 pies seas arrojado al fuego eterno. Entonces, ahí viene la importancia, ¿no? Y bien, voy a leerles, aquí sí tengo coloqué, discúlpenme tanta letra, el numeral 320, dice así: Jesús me enseñó
en cuanto me enseñó cuánto le agrada la plegaria reparadora. Ay, eso ya no se los escribí a ustedes, perdónenme. Reparadora. Ojo, guarden esto y apúntenlo. Cada vez que cometamos un pecado, tenemos que reparar. Si nosotros fuimos la causa de pecado, tenemos que reparar ese pecado. Entonces, yo les invito a que ustedes igual busquen. De hecho, los apóstoles de la Virgen, ay, se me olvidó el nombre de los heraldos del Evangelio. Tienen un link, un video que dice cómo pero yo les recomiendo que lo vean. ¿Por qué? Porque aquí Santa Faustina en este numeral 320 nos los está diciendo. Jesús me enseñó cuánto le agrada la plegaria reparadora y me dijo, y ahora sí viene lo que ahorita está escrito: la plegaria de un alma humilde y amante aplaca la ira de mi Padre y atrae un mar de bendiciones. Ahora sí, después, aquí lo voy a ir apuntando, después de la adoración, a medio camino hacia mi celda, fui cercada por una gran jauría de perros negros, enormes, que saltaban y aullaban con una intención de desgarrarme en pedazos. Me di cuenta de que no eran perros, sino demonios. Uno de ellos dijo con rabia: como esta noche nos has llevado muchas almas, nosotros te desgarraremos en pedazos. Contesté: si tal es la voluntad de Dios misericordiosísimo, desgárrenme en pedazos, porque me lo he merecido justamente, siendo la más miserable entre los pecadores, y Dios es siempre santo, justo e infinitamente misericordioso. A estas palabras, los demonios todos juntos contestaron: huyamos, porque no está sola, sino que el Todopoderoso está con ella. Y desaparecieron del camino como polvo, como rumor, mientras yo, tranquila, terminando el Te Deum, iba a la celda contemplando la infinita e insondable misericordia divina. Esto es en el numeral 320. Entonces, vean la importancia de pues no estar, ¿cómo se dice? Pues no caer en tentación. De verdad yo, híjole, yo también puedo decir eso, ¿no? A cada ratito caigo en tentación y ay, qué difícil es esto, ¿no? Y sí, pues hay que sentirnos que somos pecadores. Entonces vean cómo aquí aquí a Santa Faustina pues se le manifestaba a Satanás a través de estos famosos perros negros, ¿no? Aquí lo dice: saltaban y aullaban con una intención de desgarrarme. Pero aquí viene lo importante, que ellos mismos reconocen cuando ella habla, cuando les dice: lo he merecido justamente, siendo la más miserable entre los pecadores. Dios es siempre santo. Al escuchar esto, ellos dicen: huyamos, porque no está sola, sino que el Todopoderoso está con ella. Entonces, veamos también, nosotros debemos de estar confiados en Dios. Y pues si estamos cayendo en tentación, pues hay que abrazarnos a la misericordia de Dios para no caer en esa tentación y pues obviamente caer en el pecado. Bien, vamos a ver ahora el numeral 323 más adelante. Dice aquí: de repente mi celda se llenó de figuras negras, llenas de furia y de odio hacia mí. Una de ellas dijo: maldita tú y aquel que está en ti. Ojo, aquí están imprecando, así se dice, imprecando contra Dios. Y pues bueno, aquí tomen nota, porque esto es uno de los tormentos o más bien de lo que está ocurriendo en el infierno, las imprecaciones hacia Dios. Entonces, dice este demonio:
maldita tú y aquel que está en ti. Pues obviamente es Dios nuestro Señor, bueno, la Santísima Trinidad, porque ya empiezas a atormentarnos en el infierno. Y aquí ya le está hablando del infierno este mismo demonio. En cuanto pronuncié, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ándale, a ver, pregunta del millón. Esta pronunciación que hizo Santa Faustina, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿en dónde lo rezamos? A ver, ahora sí, pregunta del millón. Y se va a llevar quien la responda, se va a llevar un rosario bíblico meditado. Bueno, voy leyendo los mensajitos todavía por aquí. Dice Conchita, como dijo el Padre en la misa del Sábado Santo, recibimos más bendiciones de Dios. Exactamente, recibimos muchísimas bendiciones. Y bien, ok, aquí está, miren, ya nos escribió aquí mi cuñado y lo voy a leer. Y pues bueno, ahorita pues lo vamos a conectar. Dice, debes conocer 3 aspectos principales. Primero, tus capacidades. 2, el terreno. Y tercero, las posibilidades del enemigo. Entonces, si lo aplicamos, gracias Arnulfo, si lo aplicamos a la vida espiritual, tenemos que ver cuáles son nuestras capacidades. Por ejemplo, y lo estamos viendo con Santa Faustina, ¿qué capacidad tenemos primero para ir a la adoración? ¿Qué capacidad tenemos para hacer oración? ¿Qué capacidad tenemos inclusive para ir a misa también y entregarle y ofrecerle a Dios o agradecerle a Dios, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Tenemos que reconocer nuestras capacidades. Y pues obviamente el terreno, pues obviamente aquí vamos a decirlo así, es el lugar. Y aquí de lo que estamos hablando precisamente, pues es el infierno. Y lo vamos a ir viendo lo que escribió Santa Faustina. No voy a decir más, no voy a decir menos. Solamente lo que Santa Faustina nos dejó en su diario. Y dice aquí Arnulfo, las posibilidades del enemigo. Entonces lo estamos viendo y con la palabra de Dios podemos conectar precisamente dónde está nuestro talón de Aquiles. Por ejemplo, ¿no? O sea, podemos tener aquí en el versículo 7 dice, no es cierto, no es el 7, es el 9. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Entonces, ahí viene la cuestión. Si podemos, dentro de nuestras capacidades, podemos reconocer cuáles son los sentidos por donde entra el pecado, pues por ejemplo, la vista, ¿no? Que de repente pues yo volteé a ver a otra mujer así con ojos lujuriosos, ¿no? Dijo, ándale Carlitos, ahí ya bailó, ¿no? Entonces ahí están las posibilidades del enemigo, que es pues que precisamente el enemigo también nos va a poner muchos obstáculos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, gracias Arnulfo, de verdad tenemos que tomar nota en esto que nos acaba de escribir Arnulfo y no dejar de vista lo que estamos viendo, ¿sale? Entonces, la pregunta que les hice anteriormente fue ¿en qué parte pronunciamos precisamente y el Verbo se hizo carne? Voy a ver. Dice Consuelo, Conchita, vientos, te has ganado un rosario bíblico meditado, Conchita. Silvia Cristina también se va a ganar su rosario bíblico. Muy bien, en el Ángelus precisamente, y el Verbo se hizo carne y respondemos y habitó entre nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí está una oración sencilla pero poderosísima. ¿Sale? Para cuando ustedes, aquí viene la invitación, cuando ustedes sientan que se les sube el muerto o que sienten cosas extrañas, pues digan esa oración, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es una oración poderosísima, e inclusive si la analizamos, pues es una oración de exorcismo, porque si reconocemos que Jesús se hizo carne a través de la Virgen María
y que Jesús habita entre nosotros en la Santa Eucaristía, pues obviamente, pues ahí estamos sacando al demonio fuera de nuestra mente. Y dice, y enseguida esas figuras desaparecieron ruidosamente. Ay, aquí les recomiendo que lean el libro del Padre Amort. Es un libro que es de exorcismo, ¿verdad? Déjenme, ahorita mi monitor me lo va a buscar y les doy el título. Y pues bueno, sí, e inclusive en la Biblia hemos escuchado que cuando Jesús liberaba a las personas de los demonios, salían con grandes alaridos, ¿no? Ruidos. Entonces, bueno, ahí está. El diario de Santa Faustina nos ayuda también a remitirnos en la Biblia. Y no está nada, no hay variación ni nada, simplemente el diario está de acuerdo a lo que enseña la doctrina de la Iglesia Católica. Bien, fíjense, en el numeral 713, el 713 dice, esta noche, mientras escribía sobre esta gran misericordia de Dios y sobre el gran provecho para las almas, Satanás irrumpió en la celda con gran rabia y furia. Tomó el biombo y se puso a despedazarlo y quebrarlo. Este es un biombo, para los que no sabíamos qué era. Esto es un biombo, ¿sale? Despedazarlo, así dice. Y despedazarlo y quebrarlo. Y continúa escribiendo ella. En un primer momento me asusté un poco, pero enseguida, con un pequeño crucifijo, hice la señal de la Santa Cruz. La bestia se calmó enseguida y desapareció. Continúa escribiendo. Hoy no vi esta figura monstruosa, pero solamente su rabia. Híjole, y aquí dice... Déjenme ver, no, todavía no. Esa me faltó. Su rabia de Satanás es terrible. El biombo, sin embargo, no estaba despedazado ni quebrado. Con toda tranquilidad seguí escribiendo. Sé bien que si la voluntad de Dios, aquel miserable no me tocará, pero ¿por qué se porta así? Comienza a asaltarme abiertamente y con tanta rabia y tanto odio, pero no me perturba mi paz ni por un momento, y esta serenidad mía provoca su rabia. Entonces, ahí nos está invitando Santa Faustina a que estemos tranquilos. Ante la tentación, pues hay que pedirle a Dios. Bien, el libro que les decía del padre Gabriel Amort se llama Nuevos Relatos de un Exorcista. Si no les da miedo, no habla así cosas feas, pues, pero sí nos habla de algunos testimonios, ¿no? Pero también, como nos decía Arnulfo, o sea, es conocer el terreno, ¿no? Conocer el terreno, y pues también aquí en este libro del padre Gabriel Amort nos enseña cómo, inclusive cómo defendernos ante el demonio, ¿sale? Bien. Dice, exactamente, bueno, nada más que igual hay que ver en qué numeral para buscarla. Dice Arnulfo, una frase de Santa Faustina, dice, el enemigo debe tener miedo de nosotros y no nosotros del enemigo. Sí, efectivamente, y digamos que repetimos la frase bíblica, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿No? Entonces, exactamente. Y bueno, ahora sí. Fíjense, en el numeral 741, ahí está precisamente, allí nos habla del infierno, ¿sale? Y pues esto lo escribió Santa Faustina por orden de Dios, o sea, ha habido otros místicos que han visitado el infierno, pero no han dejado nada, no han dejado por escrito, solamente dicen, solo se me permitió decir esto del infierno, pero aquí Santa Faustina nos habla de los abismos del infierno, y nos dice así, que en el numeral 741, dice, hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel, es un lugar de grandes tormentos,
qué espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto, dice, el primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. Solamente así nos los dice, los tormentos. No nos explica más, pero creo que no es necesario que nos explique. El segundo tormento es el continuo remordimiento de conciencia. Híjole, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido ese remordimiento de conciencia? Ay, el famoso hubiera ido a mi reunión de comunidad. Ándale, Carlitos, no fuiste a tu reunión. Sí, no fuiste a misa. Sí, no fuiste a hacer adoración. Ándale. Digo, no es necesario que nos los expliquen, ¿verdad? Bien, el tercero dice, es aquel destino que no cambiará jamás. Híjole, está muy fuerte esta parte, el destino que no cambiará jamás. El cuarto es el fuego que penetra al alma, pero no la aniquilará. ¿Sale? Es un tormento terrible. Es un fuego puramente espiritual, así nos los dice. Otros místicos nos han dicho que en una parte del purgatorio, casi pegada al infierno, es los que están sufriendo este fuego espiritual que los quema. Y dice Santa Faustina, es un fuego puramente espiritual incendiado por la ira divina. ¿Sale? Ojo, aquí pues hay que tener cuidado, no pensar de que Dios nos castiga, sino más bien Dios nos dio lo necesario para nuestra vida eterna, pero el ser humano decide darle la espalda a Dios, pues bueno, es precisamente la voluntad del hombre. No es que Dios como tal los castigue, sino más bien es la consecuencia de haber dejado a Dios. Bien, vamos a ver el otro tormento, que es el quinto tormento. Dice, es la oscuridad permanente. Y dice aquí, escuchen bien, un horrible, sofocante olor, y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente, y ven todos el alma de los demás y el suyo. Entonces, imagínense, bueno, no, ni se imaginan, no, sí, imagínense, no sé, pero bueno, es una oscuridad permanente. A mí sí no me gustaría estar allí, la verdad. Siguiente tormento es el sexto, es la compañía continua de Satanás. Ay, y ahí escribí mal, es compañía, bueno, sí, también se pronuncia así, compañía continua de Satanás. Bueno, pues no, ustedes imagínense, y si quieren estar ahí, pues ya es decisión de ustedes. Séptimo, bueno, el siguiente tormento, séptimo, es la desesperación tremenda, es el odio a Dios. Sí, el odio a Dios. Aquí las almas, o pues prácticamente los demonios o las almas condenadas, pues realizan o hablan las famosas imprecaciones, las maldiciones y las blasfemias contra Dios. Entonces, pues imagínense todo lo que gritan en contra de Dios estas almas condenadas, porque pues también esa es la palabra, imprecaciones, maldiciones y blasfemias. Entonces, Santa Faustina nos dice, estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Dice, hay más tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Y ojo, y eso lo conectamos con el evangelio que proclamamos como oración, Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 6 al 9, ¿sale? Entonces vean cómo ya aquí Santa Faustina nos está diciendo en su diario,
hay más tormentos, son los tormentos de los sentidos, que cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Virgen Santísima, ahorita se me viene a la mente el celular. No manchen, ¿cuántos de nosotros andamos pegados en el celular? ¿Haciendo qué? Bueno, pues eso ya es cuestión de ustedes. Pero también por ahí entra el demonio, ¿eh? No manchen, no manchen. Hay una película, sí, del de Click, ¿cómo se llama? Click, es que no Adam Sandler, que se quiere deshacer del control y regresa el control a su mano, ¿no? Entonces, bueno, se me vino eso a la mente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ahí está. No se espanten, pero pues sí es importante que conozcamos qué es lo que hay allá en la muerte eterna. Y todavía nos dice Santa Faustina, hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Y dice, nos invita aquí a todos, dice, que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Virgen Santísima. Aquí de verdad que sí se me vino a la mente lo de la película de Click, cuando ya quiere aventar el control y de repente ya lo tiene en la mano. Entonces vean, ay, Señor Jesús, no inventen, ya. Les digo que Santa Faustina me habla diferente cada vez que la vuelvo a leer. Bueno, dice, lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Y continúa escribiendo, dice, yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas, es decir, ahorita para hablarnos a nosotros y dar testimonio de que el infierno sí existe. Así como nos invitan aquí los servidores de la palabra, la iglesia nos invita a dar testimonio de nuestra vida, de que Dios ha entrado en nuestra mente, en nuestro corazón, pues también Santa Faustina pues tiene que dar testimonio de que la muerte eterna sí existe. Y dice Santa Faustina en el mismo numeral, ahora no puedo hablar de ello. Tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa. Ojo, y tome nota, la mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Nuevamente, vuelvo a leerlo. He observado una cosa. La mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado familiares, amigos que nos dicen el infierno no existe, el infierno es aquí en la tierra? Entonces, bueno, hay que tener cuidado en esa parte, porque pues ya está. Ahí nos los dejó bien clarito. Y les digo, ustedes búsquenlo en el numeral 741. No pongo todas las letras en ocasiones porque pues la intención de estos temas es que ustedes busquen la información y lo lean. E inclusive pues, a ustedes les va a servir muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, dejó por escrito eso, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado. Y dice Santa Faustina, por eso ruego con más ardor. Sí, hijo, no te tardes. Dice, por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. ¿Se acuerdan que los pastorcitos en Fátima también hacían mucha oración por la conversión de los pecadores? Y ellos vieron, mejor dicho, muchas almas están yendo al infierno. También lo vieron, ¿sale?
Entonces, dice Santa Faustina, invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado. En una parte del diario, no recuerdo, pero decía igual que un pecado venial, con un pecado venial, ¿cómo teme Santa Faustina ofender a Dios? Y bueno, aquí no me voy a meter en la cuestión de pecados mortales, veniales, No, ya ustedes lo van a buscar precisamente. Yo quiero que ustedes lo busquen en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sale? Bueno, ya para que ustedes vean cuáles son los pecados veniales. Bien, vamos a ver, ya casi terminamos. Sí, ya casi terminamos. ¿Qué es lo que más odia Satanás? Ave María Purísima. Eso nos lo dice en el numeral 764 y aquí pues bueno, también coloqué el 812. Dice así: si en esta causa no hubiera una gran gloria de Dios, es decir, en la divina misericordia, ni el provecho para muchas almas, Satanás no se opondría de este modo, pero él intuye lo que va a perder, es decir, va a perder almas. Ahora he comprendido que lo que Satanás odia más es la misericordia. Entonces ahí está lo que más odia Satanás, la misericordia de Dios. ¿Sale? Y déjenme ver si les puedo. Dice, ella es su mayor tormento, pero la palabra del Señor no pasará. La palabra de Dios es viva. Y aquí me recuerdan las palabras del texto bíblico. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y sigue escribiendo Santa Faustina: las dificultades no aniquilan las obras de Dios, sino que demuestran que son de Dios. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que más odia Satanás? Pues la misericordia de Dios. Eso fue en el numeral 764. En el 812 vuelve a escribir: hoy he librado una lucha por un alma, con los espíritus de las tinieblas. Santa Faustina no solamente luchó una vez, luchó muchas veces y arrebató muchas almas de las garras de Satanás. Entonces, bueno, aquí les comparto que lo escribió así, que luchó por esta alma con los espíritus de las tinieblas. ¡Qué odio tremendo tiene Satanás por la divina misericordia! Veo cómo se opone a toda esta obra. Así nos los está escribiendo Santa Faustina. Entonces, y vuelve a repetir que Satanás odia la misericordia. Entonces, bueno, pero ahora fíjense cómo es Dios tan misericordiosísimo, que miren, dice, aún en la agonía misma, en el numeral 1698, esto es, se los voy a leer completo el numeral. Dice: acompaño frecuentemente a las almas agonizantes e impetro para ellas la confianza en la divina misericordia y suplico a Dios la magnanimidad de la gracia de Dios que siempre triunfa. La divina misericordia alcanza al pecador a veces en el último momento, de modo particular y misterioso. Por fuera parece como si todo estuviera perdido, pero no es así. El alma, iluminada por un rayo de la fuerte y última gracia divina, se dirige a Dios en el último momento con tanta fuerza de amor que en ese último momento obtiene de Dios el perdón de las culpas y de las penas, sin darnos por fuera alguna señal de arrepentimiento o de contrición, porque ya no reacciona a las cosas exteriores. Sigue escribiendo: qué insondable es la misericordia. Y aquí está lo que escribí: pero qué horror. También hay almas que rechazan voluntariamente y conscientemente esta gracia y la desprecian.
aún ya en la agonía misma de Dios misericordioso, del alma, un momento de lucidez interior, y si el alma quiere, tiene la posibilidad de volver a Dios. Pero a veces en las almas hay una dureza tan grande que conscientemente eligen el infierno. Frustran todas las oraciones que otras almas elevan a Dios por ellas e incluso los mismos esfuerzos de Dios. Todo eso está escrito en este numeral 1698. Entonces, bueno, ya está, ya les compartí un poquito de lo que es el infierno, lo que escribió Santa Faustina del infierno. Y pues bueno, habría que, pues bueno, aquí ya también es cuestión de iniciativa de ustedes, que vean precisamente, que busquen el diario y pueden ver inclusive hasta de las almas del purgatorio. A Santa Faustina también la buscaron las almas del purgatorio y la fue a buscar una hermana de comunidad y le pidió oración. Y bueno, yo de verdad les invito a que lean el diario de Santa Faustina. Y pues que el diario de Santa Faustina hay que leerlo con la intención de una conversión, sí, de conocer a Dios, de conocerlo, sí, conocer el terreno, como nos decía Arnulfo, conocer ese terreno que es la vida eterna, porque también hay que conocerlo, y es importante proyectarnos e imaginarnos, proyectarnos y tener un objetivo que sería así: yo sí quiero la vida eterna, sería un estado deseado, ¿no? Entonces yo les recomiendo, lean el diario de Santa Faustina con esa mirada de la vida eterna. Pero pues también no se espanten cuando lean sobre Satanás, cuando lean sobre el infierno, no se espanten. De todas maneras, bien nos los decía aquí Arnulfo, nos los escribía, el enemigo debe tener miedo de nosotros y no nosotros del enemigo. Entonces, pues bueno, esa es la invitación para todos ustedes. Sí, y dice aquí Leti Carrillo, desde el primero, que es la ausencia de Dios, ya debe ser espantoso. Exactamente. Sí, pues digo, no, a lo mejor no nos... cada uno de nosotros nos imaginamos algo, ¿no? Pero pues solamente las almas que están en el infierno, pues solamente ellas saben. Pero nosotros que estamos en vida tenemos todavía una gran oportunidad. Y vuelvo a insistir, esta semana tenemos una gran oportunidad. Si pueden ir a confesarse ahí con los misioneros, los padres están en la disposición de confesarlos. Obviamente hay las medidas sanitarias, entonces confiésense para que este domingo de la misericordia, obtengan la indulgencia, pero hagan un examen de conciencia. Y yo de verdad siempre les recomiendo, si quieres hacer un examen de conciencia, vete a los textos bíblicos, y yo te recomiendo que abras la Biblia y pues busques Éxodo 20, donde nos dice del 1 hasta el hasta el 17, que precisamente nos habla de los mandamientos. Yo les sugiero, si quieren hacer un examen de conciencia, busquen Éxodo 20 del 1 al 17 y escriban precisamente, pues digo, una sugerencia, ¿no? Pues nos dice el Señor: no te hagas ningún ídolo, en el versículo 4. No tengas otros dioses, versículo 3. No tengas otros dioses aparte de mí. Pues ahí está, ¿no? Los que a veces ponemos al dinero en primer lugar y decimos, no, primero mi lana y luego Dios, ¿no? Y así a Dios le ofrezco una limosna. No es eso. Entonces, esos dioses que son el materialismo, pues también hay que reconocer que pues hacemos o le damos prioridad a otras cosas y no a Dios. Y sobre todo en la misa también. A veces ponemos de pretexto que pues, tenemos cosas que hacer, o que nuestros familiares están en casa y por eso no vamos a misa. No, hermanos, creo que ahí es donde cometemos el error. Invitemos a los familiares a misa.
Y bueno, y así, cada uno de los versículos desde el 1 al 17 les pudiera a ustedes ayudar a hacer un examen de conciencia. Pero pues ya, esto es una sugerencia. Entonces, bueno, pues digamos que voy a terminar con esta frase de Santa Faustina, que está en el numeral. Ay, espérenme tantito. Déjenme ver porque aquí no tengo el numeral. Ay. Sí, en el 1107 está esta frase que dice: mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que aquí hay un texto bíblico en el Pentateuco donde nos habla que Dios es perfecto, e inclusive Jesús nos hace referencia en el Nuevo Testamento sobre que nos dice: sean santos, sean perfectos como mi Padre es perfecto? Y aquí Santa Faustina nos explica cómo podemos ser santos, y lo dice así: mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Y aquí me remite también a Luisa Picarreta, a ella con la divina voluntad, porque ella es pues bueno, hasta me gustaría hablarles también de Luisa Picarreta, pero no, de ella sí está más elevado de repente el lenguaje de Luisa Picarreta. De verdad que Santa Faustina es de mis preferidas porque el lenguaje es muy sencillo. Luisa Picarreta, Conchita Cabrera, no, el lenguaje es elevado, de verdad. Pero bueno, yo les invito a que lean a estas grandes santas, unas santazas, voy a decirlo así, unas grandes mujeres, ¿no? Entonces, fíjense, la voluntad, hay que unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Pues darnos la vida eterna, así de sencillo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Como nos lo dijo Santa Faustina, haciendo caridad al prójimo. Y pues esa caridad al prójimo eran 3 palabras claves: acción, palabra y oración. ¿Sale? Entonces, pues bueno, prácticamente esto sería todo. Pues les digo, yo me gustaría hablarles más, pero ya ya a ustedes les invito a que vean después. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre en la Santa Misa? También Santa Faustina nos los explica en estos numerales 913 y 914. Pues obviamente aquí yo pongo al Padre Luis, pues por obvias razones, porque pues somos fieles al carisma. Y pues bueno, Santa Faustina nos habla de muchísimas cosas, pero yo les invito a que ustedes lo vean y por sus propios ojos lo lean, qué es lo que ocurre en la Santa Misa. ¿Sale? Porque aquellos que no creen en Dios y que van a misa y que, por ejemplo, ahí precisamente cuando está la consagración, los sacerdotes no se ponen de rodillas. Digo, una cosa es que estés joven y no te arrodilles, y otra cosa es que pues ya estés grande, tengas un problema de salud y no te puedas arrodillar, pues eso es diferente. Pero hay chamacos que me ha tocado ver que pues no se hincan. Ahora sí que no ven la tempestad, no vemos la magnificencia que está ocurriendo en ese momento, ¿eh? El milagro que está ocurriendo. Entonces, pues bueno, de verdad yo les invito a que lo lean. Ya si alguno de ustedes dice: oiga, y si nos habla más de Santa Faustina, pues ya me escriben ahí el mensajito y podemos armar otros temitas de Santa Faustina, porque podemos hablar del purgatorio, de las ánimas del purgatorio, de la Santísima Trinidad, de la confesión. No, hombre, no, de verdad que ahí es donde está buenísimo el tema de la confesión, de la déjenme acuerdo otros temas. Espérenme, porque de verdad que hay muchos temas. Ahí va. De la confesión, de los dones extraordinarios de Santa Faustina, la unión espiritual con los agonizantes, pues de las ánimas del purgatorio, el conocimiento del estado de las almas de otras personas, las enseñanzas divinas que le dejó nuestro Señor a Santa Faustina, de la Eucaristía,
Y pues también Santa Faustina nos ayuda a hacer un examen de conciencia en diferentes numerales, pero bueno, nos habla de la fe, la fidelidad, la gracia de Dios, la humildad, de la Madre de Dios, porque también se platicó con la Virgen María. Entonces, bueno, entre otras cosas, ¿sale? Entonces, pudiéramos hablar de muchas cuestiones de Santa Faustina, pero pues la cuestión es de que también ustedes quieran, ¿verdad? Pero bueno, pues ya, entonces ahí nos dejarán un mensajito si quieren que les hablemos de algo y les preparamos el tema y con gusto se los compartimos. Y pues bueno, muchísimas gracias Conchita, muchísimas gracias por haber estado aquí y pues ya prácticamente sería todo por hoy. Ya son las 10:30, en punto, miren, 1 hora exacta. No es cierto, porque lo empecé 9:35, pero bien. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, los que se quedaron conectados. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho. Que Dios los bendiga y pues también que les dé sabiduría y fortaleza en las situaciones en que ustedes en estos momentos se encuentren. Y vamos a terminar con un cincelazo que ya aquí me lo está preparando mi monitor, mi señora esposa. Me va a ver alguien de ustedes si quiere un cincelazo. Tengo ahora sí los 3 tomos. Escriban qué cincelazo quieren y qué volumen y se los regalamos. Fatimón, ¿qué haces, Fatimón? ¿Mandé? Ah, chimuelón, te digo. Chimuelo. Tu chimuelo. Mientos. Paulina. Arnulfo dice, el libro 1, el 75. Dice así. La palabra de Dios es la comunicación de Dios con el hombre. Qué sencillito. La palabra de Dios es la comunicación de Dios con el hombre. Ahí está, Arnulfo. Entonces, pues, no hay que dejar la palabra de Dios. Hay que estar evangelizando a tiempo y a destiempo y pues no olvidarnos de esto, de la palabra de Dios. Dice Paulina, del tomo 2, el 534. Vamos a ver qué le dice a Paulina el 534. Dice así, la falta de respuesta. Ándale, esta es una pedradota para ustedes. La falta de respuesta generosa siempre destruye la vocación. Chin, Pau, tú lo pediste, tú lo escogiste, yo te lo leo. Vuelvo a repetir, la falta de respuesta generosa siempre destruye la vocación. No, Pau. Sin querer queriendo, conste. Entonces, Pau, ahí nos está invitando a ser más generosos para no destruir la vocación que tenemos. ¿Y cuál es nuestra vocación? Pues sí, en el ministerio de matrimonios, pues eso, el matrimonio, ¿sale? Y con ello las demás gracias que Dios nos ha dado, ¿sale? Entonces, bueno, ni modo. ¿Alguien más? ¿Un cincelazo más? ¿El que quiera? ¿Qué dice Pau? Ya, no, así no juego. Ay. Bien, voy a leerles este cincelazo del volumen 1, el 102. Dice, el que ha escuchado la palabra de Dios no puede callar, sino que debe hablar a fin de lograr que sean eliminadas las injusticias que envenenan nuestra sociedad y el mundo entero. Entonces, ahí está, vuelvo a repetirles, el 102 del volumen 1, el que ha escuchado la palabra de Dios no puede callar, sino que debe hablar a fin de lograr que sean eliminadas las injusticias que envenenan nuestra sociedad y el mundo entero. Vamos a leer el libro 3, el 300, para Arnulfo. Dice, bueno, ha de ser para Jenny. Ahí va, ya le leímos a Arnulfo, ahora va a Jenny. El hombre se llena de Dios en la medida en que sabe amar, porque Dios es amor. El hombre se llena de Dios en la medida en que sabe amar, porque Dios es amor. Entonces, digo, Jenny nos invita aquí a que nos enseñemos a amar a los demás.
Vientos. Saúl Montiel Lara dice, del tomo 3, el 25. Allí va. Dice así. Aquí está. Si no aprendes a triunfar a través del sacrificio y de las humillaciones, no vas a tener éxito, no vas a hacer nada. Virgen Santísima, Saúl Montiel, está muy fuerte ¿eh? Si no aprendes a triunfar a través del sacrificio y de las humillaciones, no vas a tener éxito, no vas a hacer nada. Qué fuerte está tu cincelazo, Saúl. Entonces, bueno, para que lo tomes en cuenta, Saúl, hay que también aceptar las humillaciones, ¿sale? Los desprecios, así como Santa Faustina. Pues bueno, ahora sí, pues muchísimas gracias, sacrificio y humildad, así es. Juanita MP, muchísimas gracias, igualmente, gracias a ustedes, Arnulfo, Pau, ¿quién más nos escribió? Paulina, Gabriela Torres, muchísimas gracias. Y pues bueno, si no pasa otra cosa, nos estamos viendo en otra emisión más de Santa Faustina, pero esa no será el día de mañana, será después. Ya lo estaremos publicando por lo menos un día antes. Bueno, muchísimas gracias, que tengan bonita noche y pues también tengan un sueño reparador. Muchas gracias, buenas noches y nos despedimos con la oración a la Virgen María. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Que descansen. Hasta luego.